El día 12 de mi guerra fría con Isen, en su fiesta de cumpleaños. Apareció con una mujer de la alta sociedad. Alguien bromeó. Isen, ¿de verdad vas a dejar a tu Selena? ¿No la estuviste persiguiendo 6 años como un perro? Isen, abrazando a la impresionante mujer junto a él, sonrió con sarcasmo. A las chicas sin cuna ni recursos les encanta soñar. Yo solo le inventé un cuento. Para que probara el dulzor del amor. Total, nunca nadie la quiso. Lo que me entretenía de ella era ese orgullo ridículo. Mezclado con inseguridad, me hacía gracia. Las risas llenaron el lugar. Copas chocaron. Todos celebraban. Yo estaba fuera de la puerta, escuchando cómo me convertía en chisme, en su boca indiferente, el regalo que había comprado para él. Ahora solo parecía burlarse de mí misma. Me di la vuelta. Sin una palabra. Si no puedes retener la arena, déjala volar con el viento. Después, Isen me preguntó si tenía corazón. Le respondí, no, no tengo. Capítulo 1. En la sala privada. Isen abrazaba a Lisa, como si el mundo no existiera. Yo estaba afuera, sin saber cómo describir lo que sentía. Con Isen, todo fue idas y vueltas. Cada vez que discutíamos, él se quedaba en su trono, esperando que yo, como una perra, regresara moviendo la cola. Y yo, dejé que pisoteara mi dignidad. Cuanto más cruzaba los límites, más yo los ignoraba. Al día 12, ya estaba públicamente con otra mujer, porque sabía que yo iría, con regalo en mano, a calmar las aguas. Alguien dentro soltó una risa. ¿De verdad vas a dejar a tu Selena? Si te arrastraste 6 años por ella. Isen, con Lisa en brazos, tomó una calada de su cigarro y rió. A las cenicientas les encanta soñar. Solo le regalé una ilusión de amor. Nunca la quisieron. Le di una probadita, y ahora se cree importante. ¡Qué graciosa! Todos estallaron en risas. Entonces, ¿por qué tanto detrás de ella? Isen, porque no me la había tirado. Me intrigaba ese orgullo absurdo, mezclado con baja autoestima. Lisa lo pinchó en el pecho. ¿Y qué tiene de especial una virgen vieja? Isen lanzó el humo al aire y dijo, nada, demasiado reprimida, que se quede así toda la vida. A mí ya no me importa. Un dolor punzante me atravesó el pecho, y de pronto, todo perdió el sentido. No fue tristeza. Fue una decepción hueca y profunda. Me di la vuelta, sin ganas de seguir escuchando, bajo las luces vibrantes de la noche. Tiré su regalo de cumpleaños, al cubo de la basura. Si la arena no se retiene, déjala volar. Capítulo 2. En una calle llena de gente, con rostros que van y vienen, ¿quién es el amor no correspondido de alguien? ¿Y quién no es más que un roce sin importancia? Crecí entre los gritos y peleas constantes de mis padres. Después del divorcio, mi padre traía diferentes mujeres a casa, y me obligaba a llamarlas mamá cuando me negaba. Me golpeaba brutalmente. Con el tiempo, me abandonó con mis abuelos, y nunca más se hizo cargo. Pero ellos también odiaban a mi madre. Y por eso, me odiaban a mí. Incluso mi supuesto abuelo intentó abusar de mí una vez. Yo solía esconderme detrás de la casa y llorar toda la noche. Nadie me trataba bien. Nadie deseaba que yo estuviera bien. Siempre he sido pesimista en cuanto al amor. Nunca creí que alguien pudiera amarme de verdad. Por eso, cuando Isen empezó a cortejarme, lo rechacé, fría y rotundamente, sin dudar. Pero él insistió. Se pasó 6 años detrás de mí, desde el segundo año de secundaria, hasta que nos graduamos de la universidad. No importaba cuántas veces lo ignorara. Él siempre decía, no importa si tú me amas o no. Yo siempre te amaré. Lo empujé una y otra vez. Quería ponerlo a prueba, pero él nunca se fue. Siempre estuvo ahí, y pensé, quizá, si me amaba. ¿Y quién no quiere ser amado? 6 años. ¿Cuántas veces tenemos 6 años en la vida? Así que lo intenté. Abrí mi corazón, y lo acepté, pero solo una semana después de estar juntos. Ya no podía esperar para meterme en la cama. Yo creía que si no estábamos casados, no debía pasar eso. Lo rechacé, pero él insistía, una y otra vez, intentando convencerme o engañarme. Tras varios rechazos, perdió la paciencia, y empezó con el trato frío. Pasábamos días sin hablarnos. En esos 2 años juntos, la balanza del amor se inclinó sin que me diera cuenta. Sus sentimientos se volvían más ligeros, los míos, cada vez más pesados. Dicen que las personas que no se enamoran fácilmente, cuando lo hacen hasta perder la razón. Creo que yo soy una de ellas. Empecé a ceder cada vez más, a tolerar a Isen sin límites, a suplicarle desde la humillación. Isen se volvió el que dominaba la relación. Cada vez que me negaba a acostarme con él,
Él encontraba una nueva forma de castigarme, por ejemplo, dejarme tirada sin importarle el lugar. Bajo lluvia torrencial o con el viento más fuerte, por ejemplo, decir groserías sobre mí delante de sus amigotes, provocando esas miradas asquerosas, como si yo fuera sucia, vulgar, por ejemplo, llamarme en plena madrugada para que lo fuera a buscar. Y cuando llegaba, gritarme que me largara, por ejemplo, durante las fiestas. Enviar 9 sobres rojos de 999 yuanes a otras chicas, solo para herirme, y ahora está con Lisa. Esa supuesta gente de la alta sociedad, humillando cruelmente a esta cenicienta de barrio. Él me hirió sin piedad, disfrutaba verme sufrir, llorar, quebrarme, cada vez que lloraba. Me limpiaba las lágrimas con ternura. Y me susurraba al oído, ahora si me lo das, si lo haces, te amaré por siempre. Él esperaba ver derrumbarse mi última defensa, y lo confieso. Si lo pensé, cuando el dolor era demasiado. Yo creía que nadie jamás me amaría como él. Y me decía, ¿y si se lo doy? ¿Qué más da? Pero siempre, cuando estaba a punto de hacerlo, me detenía el miedo, miedo a quedarme sin nada, a terminar sola, rota, desechada. Hoy, me maquillé con esmero. Me puse mi vestido más bonito, vencí todo pensamiento pesimista, estaba lista para entregarme, pero él me destrozó sin piedad. Al final, todo era una farsa, en sus ojos. Yo nunca valí lo suficiente, quería ver cómo soltaba esa inútil dignidad, cómo me tragaba mi inseguridad, cómo me arrodillaba ante él. Eso era lo que más lo complacía. Y de pronto, me reí, y luego, las lágrimas brotaron como torrente. ¡Qué absurdo! Mi vida, tan sosa, tan sin gracia, terminó atrayendo a alguien que se tomó tantas molestias, solo para destruirme. Capítulo 3. Ahora que lo miro en retrospectiva. Cada vez que lo perdoné, qué patética fui, le dije que sin matrimonio no habría sexo. Pero Isen jamás mencionó querer casarse, qué ridículo. Y aún así, caí en su trampa de amor fingido. Incapaz de salir. Yo era la tonta ciega en medio del juego. En este mundo, ni mis propios padres me amaron. ¿Cómo podría esperar que otro lo hiciera? Al menos lo supe antes de perderlo todo. Mi vida ya era un barrizal. Lo único que pasó fue que volví al punto de inicio. Y que no es tan grave. Solo que esta tristeza inexplicable, como un demonio aferrado a mí, no me suelta. Yo no soy un robot. Yo siento. 8 años, aunque fuera solo un perro. Si de pronto desapareciera de mi vida, también me dolería el alma. Pasé frente a una pastelería, me sequé las lágrimas, y compré un pedazo de pastel. Después, una taza de té con leche. Dicen que los dulces generan dopamina, que te hacen sentir feliz. Probé el pastel, tomé un sorbo del té, ese dulzor se esparció por mi cuerpo. Pero lo único que vino a mi mente fue Isen, nuestros momentos más felices. Una lágrima cayó sobre mi mano. Ni cuenta me di de que estaba llorando otra vez. Mentiras. Dijeron que el azúcar alivia el alma, pero yo me siento peor. Forcé las lágrimas hacia adentro, y seguí comiendo a bocados. Tal vez estaba tan hundida que ni noté al que venía de frente. Tropezamos. El té con leche se derramó por toda su ropa. Me apresuré a disculparme. Y mis cosas cayeron todas al suelo. Me agaché a recogerlas, desesperada, pero el pastel cayó al piso. Se ensució. Ya no servía. Igual que mi corazón, roto, irreparable. Las lágrimas amenazaban otra vez. La garganta me ardía por dentro. No puedo seguir fingiendo que estoy bien. Estoy triste. Demasiado. Hundí el rostro en mis rodillas, y dejé que las lágrimas salieran como torrente. Capítulo 4. Ni siquiera te grité. ¿Por qué lloras? La voz de un hombre resonó frente a mí. Alcé la cabeza lentamente, con los ojos nublados por el llanto, y vi a Joel, el mejor amigo de Isen, con el brazo apoyado en la rodilla. El reloj brillando con las luces de la ciudad, se agachó frente a mí, y me miró tranquilo. ¿Estás bien? Esa pregunta me sonó como un eco del pasado, como aquel día en segundo de secundaria. Cuando mi abuelo apareció en mi cuarto de madrugada, salí corriendo, con la ropa hecha un caos. Y me desplomé temblando en la intersección. Isen también se agachó entonces frente a mí, y me dijo, ¿estás bien? Y ahora, años después, esa misma voz, ese mismo gesto, todo regresó con más fuerza, y me rompí por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué todo tenía que ser mentira? Las lágrimas bajaban aún más intensas. Joel me miró unos segundos, luego me ayudó a levantarme del suelo. Solo es un pastel y un té. Yo te los repongo.
Se agachó, recogió el pastel destrozado, y lo tiró al bote de basura. Luego me llevó hasta su auto. Espera aquí. Cerró la puerta con suavidad, y caminó hacia la tienda de postres más cercana. Las luces de la ciudad, llenas de neón y movimiento, se filtraban por la ventanilla. Pero no lograban iluminar la penumbra dentro del auto, ni mucho menos, este rincón oscuro de mi corazón, donde no hay cura posible. Joel volvió pronto, con las manos llenas de pasteles y tés, de muchos tipos. Me los metió todos al regazo de un solo empujón. Te llevo a casa. Capítulo 5. Último evento de la noche. Ethan no dejaba de mirar hacia la entrada, cada vez más irritado. Tomaba el móvil una y otra vez solo para dejarlo de nuevo sobre la mesa. Había fumado una caja entera, bebido más de lo que su cuerpo aguantaba. Todos esperaban que Selena apareciera y protagonizara algún escándalo. Ethan también. Incluso publicó su ubicación en sus redes. Pero Selena no entró. Los amigos de Ethan ya empezaban a impacientarse. Hasta él se sentía incómodo. Se odiaba por eso. ¿Por qué? Teniendo tantas mujeres disponibles, ¿se quedaba atrapado con Selena? ¿Por qué tenía que ser ella? Justo en ese momento, se abrió la puerta del reservado. Ethan levantó la mirada de inmediato, pero al ver que era solo un camarero trayendo más botellas, se dejó caer sobre el sofá como si le hubieran quitado el aire. Apartó a Lisa de su regazo con un gesto brusco. Lisa, dolida, intentó volver a acercarse. Lárgate, le espetó Ethan. Lisa tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿No me oíste? ¡Que te largues! Las lágrimas de Lisa cayeron por fin. Se levantó y se fue con dignidad herida. El reservado quedó en silencio. Al cabo de unos segundos, alguien intentó romper la tensión. Ethan, tú sigues colgado por Selena. No hay de qué preocuparse. Seguro que te llama llorando esta misma noche. Todos rieron. Es verdad. Mira, Ethan todavía lleva esa gomita para el pelo que Selena le obligó a usar. Y no come nada que no haya cocinado ella. Si no cocina, él no come. Selena tiene sus contraseñas de todo. Se mete en sus cuentas cada tanto a revisar. Te digo que no pasa de esta noche. Selena lo llamará llorando antes de las 3 de la mañana. Ethan acariciaba la gomita en su muñeca, aliviado. Las veces anteriores, Selena casi cedió por completo. Esta noche, pensaba, podría por fin tenerla por completo. Entregada, rendida. Solo imaginar a Selena, toda sumisa y llorando bajo él, lo llenaba de una euforia oscura. Ethan, si tanto te importa, ¿por qué no te casas con ella? Una vez casados, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero qué tontería. Selena no está a su nivel. Su familia ya está arreglando un matrimonio adecuado para él. ¿Es verdad eso, Ethan? Pero Ethan no respondió. Solo se levantó y se fue. No podía esperar más. Esa noche iba a ser suya. Capítulo 6. Me senté frente a la ventana del salón, sin encender la luz. La ciudad, tan ruidosa de día, empezaba a silenciarse. El pastel en la bolsa estaba hecho trizas. El té con leche se había volcado, empapando el suelo. Alguien a quien por fin había empezado a amar, estaba con otra mujer. ¿Le estaría susurrando las mismas frases dulces que me decía a mí? ¿Le estaría prometiendo lo mismo que alguna vez me prometió? En medio de la oscuridad, me dejé arrastrar por la tristeza. Pensé, mi dolor no es escandaloso. Solo quien ha amado de verdad sabe cuánto puede doler. Capítulo 7. A las 2:30 de la madrugada, el chofer de Ethan estacionó frente al edificio de Selena. La noche era tan silenciosa que se oía hasta el crujido del asfalto. Ethan bajó del coche, aflojándose la corbata. Tenía la boca seca. Subió hasta su piso, pero al introducir la contraseña de la puerta, falló. Una vez, otra más. Frustrado, pateó la puerta y empezó a tocar el timbre. Al escuchar el ruido afuera, yo no me alteré. Sabía que era él. Pensé que si nadie respondía, se iría solo. Pero mi móvil empezó a sonar. Una vez, 2, 3. Debió oírlo desde fuera. Y entonces, empezó a golpear con fuerza. Vi el nombre en la pantalla. Después de una pausa larga, contesté. No quería molestar a los vecinos. Del otro lado, su voz ronca por el alcohol. Amor, lo siento. Ya no peleemos. Sí. Hoy es mi cumpleaños. Y no viniste. Te estuve esperando todo el día. Pero no importa. Si tú no vienes a buscarme, yo iré a buscarte. Puedo no tener nada en esta vida, pero no puedo quedarme sin ti, sin mi esposa. Escuché sus palabras de consuelo con expresión indiferente, sin responder. Mañana vayamos a firmar los papeles. Sí. Quiero que tengamos un hijo. Te lo juro. Te extraño tanto. Mi amor. Por favor, no te enojes más. ¿Puedes abrirme la puerta? Al escuchar eso, solté una carcajada sarcástica.
¿Cómo puede decir esas cosas después de todo lo que dijo de mí? Isen, terminemos. El silencio se apoderó del espacio durante unos segundos. ¿Qué dijiste? Isen no podía creerlo. Capítulo 8. Tal vez fue el vaivén emocional. Me empezó a doler la cabeza. Cerré los ojos y repetí con calma. Isen, terminemos. He sido tan bueno contigo. ¿Y aún así quieres dejarme? Selena, ¿tienes conciencia? Gracias por estos años. A partir de ahora, no nos contactemos más. Al decir eso, sentí un nudo repentino en la nariz, aunque Isen nunca fue del todo sincero conmigo. Seguía siendo la persona que más tiempo estuvo a mi lado. Y la que mejor me trató, pero lamentablemente, hay demasiadas personas que desperdician su amor en quien no lo merece. Al final, lo nuestro quedó en nada. Tú sabes que he estado contigo todos estos años, y aún así puedes dejarme así como así. ¿Hay alguien en este mundo que te ame más que yo? Cariño, no habrá otra persona tan paciente como yo, esperando y quedándose contigo. No terminemos. Sí. Todavía podía decir esas frases con tanta facilidad. Como si nadie pudiera amarme más que él. Alguna vez también lo creí, pero ahora, solo me parece ridículo. Isen, no sirve hablar más. Hasta aquí llegamos. ¿De verdad quieres romper? Su voz se volvió fría de repente. Sí, ni siquiera sirve que te consienta. No necesito que me consientas. Vete. Isen perdió la paciencia. ¿Qué carajo quieres de mí? ¿Ya hice todo esto y aún no estás satisfecha? Selena, ¿de verdad te crees tan importante? ¿Te traté tan bien que se te olvidó quién eres? No es de extrañar que tus padres te abandonaran. No es de extrañar que tus abuelos te detestaran. No es de extrañar que nadie te ame. De verdad que no sabes valorar nada. La persona que mejor te conoce también sabe dónde clavar el cuchillo con más fuerza. Cada palabra de Isen fue un puñal, como si yo hubiera sido la que traicionó en esta relación, como si yo hubiera hecho algo imperdonable para herirlo. No dije nada más. Colgué la llamada. Isen, furioso, golpeó la puerta con fuerza y luego se fue del edificio soltando una risa fría. Capítulo 9. Isen se sentó en el coche, pero no le indicó al conductor que arrancara. En cambio, encendió un cigarro. Originalmente, había planeado acostarse con Selena esta noche, y luego terminar con ella para siempre. Después de todo, ya se estaba cansando, y nunca había pensado realmente en casarse con ella. Sin matrimonio, podía hacer cualquier locura por ella, pero si se trataba de casarse, su origen simplemente no estaba a la altura. Solo que esta noche no salió como había planeado. Ella, de hecho, lo dejó primero. Isen sintió una rabia ardiendo en su pecho, una quemazón insoportable. Ni siquiera había fumado mucho cuando apagó el cigarro con los dedos. Siempre había tenido muchas mujeres a su alrededor. Si quería, podía tener cualquier tipo de mujer, pero Selena no caía en sus juegos. Tenía el corazón frío y duro, difícil de conmover. Necesitaba paciencia, un acercamiento progresivo. Solo cuando ella lo considerara alguien seguro, lo aceptaría. Al principio, era solo orgullo. No podía creer que no pudiera conquistarla. Y así pasaron 8 años. En ese momento, Isen ya no sabía si todo era por orgullo, o si de verdad se había enamorado. Lo único que sabía era que la ira no le cabía en el cuerpo. ¿Con qué derecho ella lo rechazaba? ¿Con qué derecho? Isen tiró el cigarro, sacó su móvil y marcó un número. Haz que Selena tenga unos días difíciles en su trabajo. Pensó que quizás, después de tantos años con él, Selena había vivido demasiado bien. Había olvidado todas las penas que antes sufrió. Iba a hacer que lo recordara. Solo así entendería que tenerlo a él a su lado era una bendición. Capítulo 10. Al día siguiente, apenas llegué a la oficina, me topé con Lisa. Era una pasante, pero tenía más poder del que parecía. Todos decían que tenía buenos contactos, aunque nadie sabía cuán influyentes eran. Apenas ayer descubrí que ella y Isen pertenecían al mismo círculo social. Buenos días, Selena. Me saludó con su entusiasmo habitual, pero en sus ojos se leía claramente el desprecio y la burla. No me molesté en analizar su mirada. Respondí con indiferencia. Buenos días. Lisa caminó a mi lado. Gracias por ayudarme con el trabajo ayer. Hoy te invito a comer. Sí. Ayer. Me pidió que la ayudara con unas tareas pendientes. Dijo que tenía prisa por celebrar el cumpleaños de su novio. La vi tan apurada que acepté ayudarla. Jamás imaginé que el novio, con el que iba a verse, era mi novio. No tenía energías para discutir con alguien así. Solo le dije, no hace falta. Vamos. Entre amigas una comida no se le niega a nadie. No seas así. Me detuve y la miré fríamente. No, gracias. No somos amigas. Después de tanto tiempo que nos conocemos, ¿ni siquiera eso? No. Dicho eso, seguí caminando.
Lisa, como si hubiera recibido una bofetada. Se rió con desprecio. ¿Qué más sabes hacer además de fingir que eres decente? Todo el mundo sabe lo que te hizo tu abuelo. ¿Qué demonios estás fingiendo ahora? Hasta Isen dice que das asco. Te llamas Cenicienta. Y tú todavía crees que vales algo. Si yo fuera tú, me daría vergüenza seguir viviendo aquellas historias del pasado que tanto me dolieron. Isen solía actuar como si le partieran el corazón. Solía decir que le dolía no haber llegado antes para protegerme. Y ahora, eran tema de burla entre él y Lisa. Lo peor es que no tenía cómo defenderme. Ese tipo de rumores, por más falsos que sean, no se pueden refutar. Y aunque pudiera, nadie me creería. Lisa tenía contactos. Era guapa. Tenía poder en la empresa. Muchos compañeros hombres babeaban por ella. Y muchas mujeres la adulaban. Entre ella y yo, era obvio a quién le creerían. Y a mí, solo me quedaba soportar sus burlas. Pero ya no importaba. Hace tiempo que entendí cómo es la gente. Una más no me afecta. La miré con indiferencia y le solté. ¿Por qué vienes como perra rabiosa desde temprano? ¿Acaso Isen ya te mandó a volar? Lisa se descompuso de rabia. ¿Tú qué te crees? ¿De verdad pensabas que le importabas a Isen? Y esa ridiculez tuya de decir que no te acuestas con nadie si no te casas primero. Isen nunca se casaría con basura como tú. Te haces la inocente, pero estás podrida por dentro. No me alteré ni discutí con ella. Quien pierde los estribos primero, pierde. Sonreí ligeramente, con voz tranquila e indiferente. Sí, incluso con alguien como yo. Isen aún así no te quiere. Qué triste lo tuyo. ¿No sabías? A eso de las 2 de la madrugada, Isen vino borracho a buscarme. ¿No es patético? Te dejó a ti, la señorita limpia y noble, para arrastrarse detrás de mí, un hombre así de barato. Te lo regalé, y ni siquiera pudiste quedártelo. No sirves para nada. No puedes seducir a un hombre. Así que vienes como perra rabiosa a atacarme. Si fuera tú, me daría vergüenza salir a provocar. Dije todo eso con expresión serena, pero por dentro me dolía. No quería rebajarme a una pelea callejera. Me parecía poco digno, pero al final, hay gente que simplemente no te deja en paz. Lisa estaba roja de rabia, con los labios temblorosos. Me di la vuelta y me fui, sin gastar una sola palabra más. Capítulo 11. Sabía que Lisa no se quedaría tranquila, pero no imaginé que el huracán llegaría tan rápido. Apenas entré a la oficina, todas las miradas se clavaron en mí, llenas de burla y morbo. Me senté frente al ordenador y lo encendí. Mi correo de la empresa y el personal recibieron nuevos mensajes al mismo tiempo. En el correo del trabajo, fotos adjuntas. Fotos tan asquerosas como una película porno de mal gusto. Y en esas fotos, los rostros eran los de mi abuelo y el mío. Fotos creadas con inteligencia artificial, generadas para destruirme. La remitente, Lisa. Al mundo no le importa si esas fotos son reales o falsas. Solo quieren creer lo peor. Quieren creer que mi pasado es sucio. Porque, ¿cómo puede una mujer ser joven, bella, educada y capaz? Ah, claro, debe tener un pasado inmundo. Solo así pueden calmar su envidia, su frustración. Y después, con hipocresía, sueltan frases como, pobrecita, yo prefiero ser fea y normal antes que vivir como ella. Todo lo que podía hacer, parecía ser quedarme en silencio. Pero, ¿acaso el silencio sirve de algo? Abrí mi bandeja de correo personal. El archivo que vi me dejó paralizada por un instante. Después de unos segundos, respondí al correo, gracias. Y la respuesta llegó de inmediato, no hay de qué. El tiempo pareció retroceder, como aquel año, cuando desperté en el hospital y vi a Isen sentado junto a mi cama. En ese momento, todas las palabras que quería decir se resumieron en una sola, gracias. Y él respondió lo mismo, no hay de qué. Mi corazón, que ya se había vuelto insensible, de repente dolió. Todo lo pasado debería haber sido polvo en el viento, pero aún así, una sola sombra parecida a él me hacía doler el alma. Con la vista nublada, levanté la cabeza para contener las lágrimas. Las lágrimas son trofeos para los demás, y yo no pienso rendirme. Encendí el ordenador y comencé a teclear. Ellos seguramente pensaban que me quedaría callada, tanto así, que ni siquiera bajaban la voz para hablar de mí. Ella casi nunca habla, ni se relaciona. ¿Será que tiene miedo de que alguien descubra su pasado? ¿Miedo de que se sepa? Si todo el mundo lo sabe ya. Tengo una amiga que fue con ella al instituto. Dicen que su familia era un desastre, sobre todo con su abuelo. Siempre andaba con pandilleros del barrio. Su vida personal era un caos. Con esa cara tan dulce e inocente, ¿quién pensaría que está tan podrida por dentro? Su novio, guapo, con dinero, ¿cómo pudo fijarse en ella? Seguro que la engañó su cara de niña buena. Una mujer tan usada como ella, ¿con qué derecho consigue un hombre así? No se lo merece.
La naturaleza humana, cruel, envidiosa, miserable, se mostró en todo su esplendor. Cuando caes al abismo, todos te observan desde lo alto. Ocultan las escaleras que podrían lanzarte para ayudarte. Prefieren mirar cómo te arrastras, débil, en la oscuridad, y cuando ya no puedes levantarte, entonces te juzgan, te insultan, se burlan. Nadie se pregunta por qué no puedes salir del pozo. Así que si a nadie le importa la verdad, ¿por qué debería yo demostrarla? Hice clic con el ratón. Paso final, completado. Segundos después, la oficina estalló. La chica del correo no es Selena, es Lisa. ¿Qué? Yo juro que vi a Selena en esas fotos. Miren bien, Lisa es solo la hija de la empleada doméstica. Y mira estas fotos, ¿son registros médicos de Lisa en la clínica ginecológica? ¿Abortó varias veces? Dios mío, ¿hasta hay registros de hoteles con diferentes hombres? ¿De verdad es tan salvaje? En un segundo, el mundo entero se olvidó de mí. Toda la atención se volvió hacia Lisa. Quienes la defendían hace un momento, ahora eran sus jueces. A nadie le importaba la verdad, ni su estado mental. No necesitaba demostrar nada, solo necesitaba que alguien más se convirtiera en el nuevo blanco. Lisa, con los ojos rojos y desquiciados, se lanzó hacia mí y levantó la mano para golpearme. Me puse de pie, atrapé su muñeca en el aire y la lancé con fuerza. Crecí entre el fango. No soy una princesa mimada, y no soy débil. Con ese solo empujón, Lisa terminó volando hacia el escritorio de enfrente. Por casualidad, el chico que estaba allí le estaba enviando mensajes a sus amigos. En la pantalla, fotos comprometedoras de Lisa. El grupo lleno de comentarios obscenos sobre su cuerpo. Lisa explotó, agarró el móvil, lo estampó contra el suelo y le dio una bofetada. Luego intentó sacarle los ojos. ¿Quieres mirar? ¿Quieres mirar? ¿Maldito cerdo? Un gordo como tú cree que puede verme. Pero ese hombre no se quedó atrás. Se levantó, tomó una silla y se la lanzó encima. ¿Crees que eres especial, perra? ¿No fue tu familia la que rogó a mi padre que te contratara? ¿Con tu título de universidad de tercera crees que habrías entrado aquí? Te dijeron dos cosas bonitas y ya te crees una reina. ¿Piensas que vales más que Selena? En nuestro círculo, tu apellido no significa nada. Eres más ridícula que Selena. Al menos ella sabe comportarse. Te usaron y aún así tratas de ensuciar a los demás. ¿Yo no puedo ver tus fotos? Pues hoy las veo sí o sí. El hombre intentó arrancarle la ropa. Había muchas personas alrededor, nadie intervino. Lisa, la princesa intocable, cayó en el barro, irreconocible y humillada. Me fui caminando, indiferente y vacía. Este espectáculo de perros mordiéndose entre ellos me pareció ridículo. Tendré que buscar otro trabajo. ¡Qué fastidio! Pero por más fastidio que sea, nada supera a este lugar. Capítulo 12. Cuando arranqué el coche, ya había pasado la hora pico. No tenía prisa por volver a casa. Simplemente conduje sin rumbo, deambulando por la ciudad vacía. Desde que empecé a trabajar, casi nunca me había detenido. Pero hoy, por fin me sentía libre y relajada. Sin darme cuenta, había llegado a otra ciudad. Un lugar lleno de recuerdos que odiaba, un lugar del que había intentado escapar con todas mis fuerzas. Para otros, era su ciudad natal. Para mí, era el infierno. Cuando reaccioné, ya estaba frente a la entrada de mi antiguo instituto. Ese icónico plátano oriental seguía allí, frondoso como siempre. Sus hojas se mecían bajo el viento cálido del verano. Las papelerías y tiendas de comida a ambos lados de la calle seguían en pie. Estudiantes con uniforme escolar caminaban en grupos hacia dentro del colegio. Era época de graduaciones otra vez. ¿Quién vive una juventud sin arrepentimientos? ¿Y quién la vive llena de ellos? A lo lejos, me llegó una melodía. Permíteme asentarte en el polvo. Enterrar el pasado en silencio. Después de tantas tormentas, vengo del mar. Y me refugio en este desierto. Por un instante, sentí como si una fuerza invisible me arrastrara con violencia hacia el pasado. Y todos los recuerdos con Isen reaparecieron sin aviso. Mi mente se inundó con escenas suyas. Cuando estaba en primaria, mis padres se divorciaron. Mis abuelos me despreciaban, pero por pura apariencia, seguían criándome. A veces, mi abuelo mostraba una amabilidad extraña, tomándome de la mano y pidiéndome que fuera obediente. En ese entonces, no podía entender lo sucio de su mirada. Solo quería agradarle, esperando que algún día llegara a quererme, pero sus toques se volvieron cada vez más inapropiados. Agarraba mi mano y la frotaba. No me gustaba esa sensación y empecé a evitarlo por instinto. En la secundaria, no lo dudé, elegí vivir en el internado. Si podía evitar volver a casa, lo hacía. En ese entonces, lo único que deseaba era crecer rápido y escapar de toda esa suciedad. Me decía, si aguanto estos últimos 3 años,
Podré empezar una nueva vida. Pero esos 3 años no fueron fáciles. Mi abuelo aún venía de vez en cuando a recogerme al colegio. La gente entrometida empezó a hablar de mi familia. Los chismes se esparcieron rápidamente por todo el colegio. Todos sabían que mis padres se habían divorciado. Todos decían que yo era el juguete de mi abuelo. Incluso hubo quienes se burlaban preguntando cuántos abortos me había hecho. Poco a poco, me convertí en la persona a la que todos creían tener derecho a humillar. Lo que me ponía, lo que comía, incluso mi peinado, era objeto de burla. Uno de los matones de la clase me preguntó delante de todos cuánto costaba estar conmigo. Dijo que quería pagarme por todo el mes. Al organizar los asientos, mi compañero de banco cambiaba a propósito con el matón para que él se sentara a mi lado. El delegado de clase me asignaba tareas junto al mismo tipo. Los profesores miraban hacia otro lado. Nadie se molestaba en ayudarme. Esa fue la época más oscura de mi vida. Incluso pensé en morir. Intenté aguantar, pero cada vez que reunía fuerzas, la suciedad del mundo me volvía a hundir. Y fue entonces cuando apareció Isen, justo cuando estaba al borde del abismo. Capítulo 13. Ese día, mi padre me obligó a volver a casa. Era mi padre biológico. Me arrastró hasta el coche, y a pesar de que muchos lo vieron, nadie se atrevió a ayudarme. Solo se quedaron mirando. Mi padre había traído otra mujer a casa. Como siempre, me ordenó llamarla mamá. Yo me negué una y otra vez. Él, furioso, tomó un látigo y quiso golpearme, pero aquella mujer se interpuso. Me protegió con su cuerpo. El látigo le golpeó a ella. Su voz era dulce y tranquila. Me dijo que no tuviera miedo. Le quitó el látigo de las manos a mi padre, y me tendió una bolsa. Con una voz suave me dijo, Selena, no tengas miedo. Tía no va a dejar que te haga daño. En la bolsa había una porción de pastel y una taza de té con leche. En ese entonces, nunca había probado un pastel, ni tomado té con leche. El dulce aroma llenó mi nariz, y mis lágrimas cayeron sin poder detenerlas. Nadie me había hablado con tanta dulzura antes. Pensé, si tuviera una madre, sería maravilloso. Ella me limpió las lágrimas, colocó una pajita en una bebida de mango con pomelo, y me la acercó a los labios. Con una mirada llena de bondad, me dijo, está muy rico, ¿quieres probarlo? Su mirada era tan cálida, como si de verdad sintiera cariño por mí. Al final, cedí, probé un sorbo del té. Pensé, incluso si es solo mi madrastra, mientras pueda sacarme de esta vida, ya sería 1000 veces mejor que lo que tengo ahora. Pero esa noche, comencé a sentirme débil. Me desperté de una pesadilla. Había truenos, relámpagos iluminaban todo. En ese resplandor, el rostro de mi abuelo, sucio y perverso, se veía más terrorífico que nunca. Entonces entendí, ese té con leche, tenía algo raro. Mis ojos comenzaron a arder. De verdad debo haber estado loca para creer que esa mujer podía tener buenas intenciones conmigo. ¿Alguien que le echa el ojo a mi papá? Nada bueno puede salir de eso. Por suerte, solo tomé un sorbo. En el instante en que mi abuelo se abalanzó sobre mí, tomé el spray pimienta que tenía al lado y lo rocié directo a sus ojos, mientras gritaba y se tapaba la cara. Agarré la tetera con agua hirviendo y se la vertí toda en la entrepierna. Sus alaridos llenaron la habitación como si estuvieran matando a un cerdo. Mi abuela vino corriendo al escuchar el escándalo. La empujé y salí corriendo. Mi adrenalina estaba tan alta que mis extremidades empezaron a temblar sin control. Tenía miedo de que alguien me atrapara por detrás o que alguien apareciera de repente al frente. No sé cuánto tiempo corrí. Solo recuerdo que me desplomé en una intersección. Mi cara golpeó el asfalto con fuerza. Mi cabeza zumbaba y no podía levantarme. Entonces apareció un par de zapatos frente a mí, y el corazón se me subió hasta la garganta. Intenté levantarme, pero no pude. Isen se agachó delante de mí, confundido, mirando mi aspecto desordenado. ¿Estás bien? No era mi abuelo, tampoco mi padre. En ese instante, fue como si alguien que se ahoga viera de repente un salvavidas. Toda la emoción contenida explotó de golpe. No podía hablar, solo lloraba. Isen me ayudó a incorporarme, me cubrió con su chaqueta y me llevó al hospital. Me calmó con voz suave y me mostró su carné de estudiante y su identificación, diciéndome que no tuviera miedo, que todo iba a estar bien. En aquel entonces, para mí, él era como el sol, cálido y lleno de luz. Capítulo 14. El bullicio de la realidad me sacó de golpe de mis pensamientos. Los recuerdos se desvanecieron rápidamente en mi mente. El auto se detuvo suavemente en su lugar de estacionamiento. Me dejé caer sobre el volante, sin fuerzas. Justo en ese momento, mi celular vibró con una notificación. Era un mensaje donde me habían mencionado en el grupo de exalumnos, un grupo que siempre estaba en silencio. Hoy tenía más de 99 mensajes. Lo abrí sin pensar, era Isen, enviando sobres rojos virtuales.
Alguien me había etiquetado. Selena, ¿te vas a casar con Isen? Felicidades, felicidades. Qué bonito ver que el amor verdadero triunfa al final. Sean felices. Otros comentaban en tono más burlón. Jamás imaginé que Isen fuera tan constante en el amor. Tiene toda la pinta de mujeriego, pero resulta que es fiel. Ja 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 ja. Selena, di algo. Isen, está enojada conmigo. No me habla. Dice que quiere terminar conmigo. ¿Y tú qué haces aquí? Ve a arreglarlo ya. Isen, díganme cómo. No sé cómo hacer las paces con ella. ¿Tú no eras el pagafanta supremo? ¿Y nos preguntas a nosotros? Isen me etiqueta. Amor, por favor, no estés enojada. No me dejes. Si tan solo todo pudiera volver a ser como antes. Si la vida nos diera segundas oportunidades. Sería maravilloso. Pero por desgracia, todo ya ha perdido su forma original. Y nosotros también ya no podemos volver a lo que fuimos. Con calma y frialdad, escribí una línea. Isen y yo ya terminamos. Después, salí del grupo de exalumnos. Y ya que estaba, me salí de todos los grupos relacionados. Apenas lo hice. Isen llamó, colgué, y luego lo bloqueé en todos lados. Finalmente, el mundo volvió a estar en silencio. Giré el rostro y miré hacia el exterior, entumecida, indiferente. Capítulo 15. Pasé todo el día en el estacionamiento frente a la escuela. Cuando empezaron a encenderse las luces de la ciudad, encontré un restaurante antiguo y pedí un cuenco de fideos de arroz. El vapor subiendo empañaba mi vista, haciendo que se me humedecieran los ojos. Tras haber recorrido un camino tan largo y doloroso, aún no me había acostumbrado a la soledad. ¿Es tan importante para ti? Con esa voz masculina y suave, Joel se sentó frente a mí. En el momento en que levanté la vista, una lágrima cayó dentro del cuenco. Aparté la cara con algo de vergüenza. ¿Tú qué haces aquí? Joel sonrió. ¿Isen es realmente tan importante para ti? Me quedé en silencio. Asentí. Luego negué con la cabeza. ¿Cómo no iba a ser importante? Pero por muy importante que fuera, tenía que dejarlo ir. ¿Te trataba bien? Lo pensé un momento. Más o menos. Al menos desde mi punto de vista. Fue quien mejor me trató. Joel dijo, ¿sabes cuál es la forma más rápida de olvidar a alguien? Revolvía los fideos con mis palillos. ¿Cuál? Empezar una nueva relación. Ya no quiero tener pareja. Es agotador. Entonces cásate. ¿Y quién se casaría conmigo? Yo. Me quedé paralizada y miré a Joel. Él me devolvía la mirada con seriedad. Tardé unos segundos en reaccionar a lo que acababa de decir. Casi no nos conocemos. Joel. Joel tomó un sorbo de agua y sonrió. Te comiste el pastel que compré. Tomaste el té con leche que traje. Usaste el correo que te envié. Y ahora dices que no nos conocemos. Con razón Isen decía que eres fría como el hielo. Solo entonces recordé que el correo sobre Lisa lo había enviado Joel. Me sentí un poco incómoda. Gracias por ayudarme. Joel respondió, no es de extrañar. Una experta en informática como tú sabría revertir y reenviar el correo perfectamente. ¿Hace mucho que vigilabas a Lisa? Ella lleva tiempo rondando a Isen, solo que tú no lo notaste. Asentí y comencé a comer mis fideos. Aunque no me sentía del todo bien. Sabía que todo lo que puede ser robado, nunca te perteneció realmente. Si no hubiera sido Lisa, habría sido otra. Era cuestión de tiempo. Mientras comía, le pregunté con naturalidad, no me digas que hiciste todo esto por mí. Joel no evitó mi mirada. Me sostuvo la mirada, directo a los ojos. Si te dijera que sí, ¿me creerías? Sin parpadear. No. Joel soltó una risa y sacó un documento, colocándolo frente a mí. ¿Estas condiciones son suficientes para que te cases conmigo? Capítulo 16. No tomé el documento. Lo rechacé sin rodeos. El matrimonio no es algo indispensable en mi vida. Y tampoco me gustas. Joel me puso los papeles en la mano de todos modos. Cásate conmigo. Si yo pido el divorcio, me voy sin nada. Si tú lo pides, te llevas el 50% de mis bienes personales. Nadie volverá a atreverse a hacerte daño. Puedes usarme para siempre. Seré tu paraguas. ¿No ves el matrimonio como una obligación? Pues míralo como una opción más. Déjame ser una de ellas. Selena, no tienes nada que perder, solo ganar. Revisé el acuerdo prenupcial con desgano. Joel, ¿crees que soy estúpida? Las cosas que parecen caídas del cielo siempre vienen con trampa. Con esa propuesta, pareces un estafador. Cerré el documento y se lo arrojé de vuelta. No me interesa casarme contigo. Y le señalé la puerta. Vete. Pero Joel no se movió. Dejaste a Lisa destrozada. No se va a quedar tranquila. Y Isen tampoco te dejará vivir en paz. Fruncí el ceño. En Beijing, me costó sangre. Sudor y lágrimas encontraron lugar. Apenas había comprado mi apartamento, con hipoteca incluida. No podía simplemente venderlo todo y largarme como hacen los ricos.
Las fotos de Lisa ya circulaban por todas partes, y no iba a vengarse de otros, solo de mí, aunque la denunciara, aunque la detuvieran un día, eso no la sacaría de mi vida para siempre, sería un ciclo sin fin, y Isen, cuando él se cansa, puede dejarme, pero si soy yo la que lo deja a él, eso no está permitido. Hará todo lo posible por seguir amargándome la vida, mientras Isen y Lisa sigan respirando. No tendré un solo día de tranquilidad. Casarme con Joel, parecía, en el fondo, una opción bastante lógica, pero ese tipo de decisión no me hacía sentir bien. Joel siguió hablando. Incluso si algún día te divorcias de mí, me aseguraré de que alguien te proteja siempre. Levantó la mano y acarició mi mejilla. Su pulgar se deslizó suavemente sobre mis labios. Está todo escrito, firmado, con validez legal. Y aunque fuera una estafa, solo quiero robarte el corazón. Le sujeté la mano. No hagas esto. Él entrelazó sus dedos con los míos. ¿No hacer qué? Joel, aquí estoy. Ya no tengo corazón. Entonces, ¿qué temes? Sí, ya no tengo corazón. Entonces, ¿qué me asusta tanto? Si la alternativa es vivir bajo la tortura de esos dos, tal vez sea mejor vivir en el amor de mentira que Joel ha tejido, aunque sea falso, al menos por un rato. Me dará paz. Capítulo 17. Cuando el certificado de matrimonio cayó en mis manos, me sentí algo aturdida. El viento del pleno verano se deslizaba entre las hojas de los plátanos. La luz del sol caía sobre ese librito rojo, como si fuera una cadena impuesta por el destino. No sabía qué depararía el futuro. Solo deseaba la tranquilidad de este instante. Joel me tomó de la mano, y caminamos lentamente por una calle solitaria en plena tarde, como aquel día en que Isen me sacó del hospital y me acompañó de regreso a la universidad. Lento y real. Los recuerdos iban y venían, oscilando en mi mente. Un rayo de luz, desde un pasado lejano, atravesó el tiempo y me golpeó directo en el pecho. Y luego, los colores de esos recuerdos se apagaron en un blanco y negro apagado. Nadie más brillaba en mi memoria. Mi juventud se había quedado sin historia. De pronto, sentí un nudo en la nariz. Ni siquiera sabía por qué me sentía triste. Solo que, en este instante fugaz, no podía soltar todo lo vivido. En ese momento, sonó el celular de Joel. Era una llamada de la empresa. Contestó, dijo unas pocas palabras y colgó. Hay un asunto urgente en la oficina. Tengo que ir. Asentí. Ve tranquilo. Yo me voy sola. Joel me miró durante un buen rato, y de repente, me besó con fuerza. Pasado un momento, me soltó y apoyó su frente en la mía. ¿Tantas ganas tienes de que me vaya? Bajé la mirada. Dijiste que era urgente, ¿no? Ven conmigo. No quiero. Él rió por lo bajo, con voz ronca. Entonces espérame en casa, esta noche. Me presento con licencia en mano. Me aparté de su aliento, un poco perdida. Capítulo 18. Desde que Selena anunció su ruptura en el grupo de exalumnos y bloqueó a Isen por completo. Isen inició, por su cuenta, una guerra fría total. Conocía a Selena. Después de 8 años juntos, ya formaba parte de su sangre. Estaba seguro de que ella no sería capaz de dejarlo así como así. Por eso esta vez cortó todo contacto. Desapareció sin dejar rastro. Pensaba, solo cuando Selena realmente lo pierda, entenderá cuánto significaba para ella. Pero pasó una semana, luego 2, un mes, 2 meses, y ni una señal de ella. Él se volvía cada vez más irritable, más agresivo. Isen no podía dejar de pensar en Selena. Cuanto más lo intentaba, más sentía que se volvía loco. Le tomó 6 años llegar a su corazón, para finalmente convertirla en su novia. Cuando ella no quería que la tocara, él aguantó durante 2 años. Hubo una vez, le arrancó toda la ropa, y casi la tuvo, casi, pero ella rompió a llorar. En ese instante, podría haberlo ignorado todo, forzar la situación, hacerla suya del todo, pero al ver sus lágrimas, sintió que el alma se le partía en dos. Se sintió como un maldito imbécil. Por primera vez en su vida, rechazó algo que ya tenía al alcance de la mano. Le volvió a poner la ropa, y la abrazó toda la noche mientras veían La Princesa Perla como 2 tontos. Sus amigos no pararon de burlarse de él durante un año entero. Sí, siempre se enojaba con ella, pero también la amaba. De verdad, ¿cómo podía ella romperle el corazón de esa forma? Cuando el coche se detuvo frente al edificio de Selena, la ciudad ya estaba vestida de anochecer. Isen se obligó a mantener la calma mientras bajaba del auto. En ese momento, solo quería recuperarla. Incluso estaba dispuesto a casarse con ella. Sus pasos ansiosos se detuvieron frente a su puerta. Alzó la mano para tocar, pero se detuvo. Era como volver a aquellos días cuando apenas la estaba conquistando. Tan cauteloso, tan perdido. No importaba cómo lo tratara ella. Él siempre volvía, como un perro moviendo la cola.
rogando por su amor. Capítulo 19. No me mudé a la supuesta casa matrimonial que Joel compró, pero él insistía en acompañarme a casa cada vez, durante estos 2 últimos meses. Se despertaba temprano todos los días para prepararme el desayuno. Si no tenía que trabajar horas extras, me llevaba al supermercado a comprar víveres y luego cocinaba en casa. A veces, cuando estaba muy ocupado, trabajaba desde el salón, mientras yo cocinaba en la cocina. Solo tenía que girarme para verlo ahí, concentrado, con ese perfil serio. La idea de hogar, que alguna vez fue vaga para mí, empezó a tomar forma durante estos 2 meses. Él siempre fue muy respetuoso conmigo, aunque bromeaba a menudo con que quería ejercer con licencia, como esposo. En realidad, no me había tocado en todo ese tiempo. Incluso me llevó al hospital, donde descubrí que mi miedo a la intimidad no tenía que ver con estar o no casada. Era un trauma psicológico de mi adolescencia, algo que arrastraba sin saber. Él prestó más atención al médico que yo misma. Siempre fue paciente y cariñoso, guiándome poco a poco, incluso cuando estaba al borde de perder el control. En cuanto notaba la menor señal de rechazo por mi parte, se detenía de inmediato. A menudo pensaba que de verdad me amaba, pero no sabía exactamente qué era lo que amaba de mí. Cada vez que me miraba, me aceleraba el corazón, no podía sostenerle la mirada. Me miraba como una bestia hambrienta, como si, al menor descuido, fuera a devorarme entera. Y hoy no fue la excepción. En el ascensor, no pudo esperar más y empezó a besarme con desesperación. Él llevaba las bolsas del supermercado en una mano, y con la otra, sujetaba la parte trasera de mi cabeza, besándome con fuerza, con una intensidad salvaje. El ascensor sonó con un din al abrirse, y aún así, no dejó de besarme mientras salíamos. El sonido de las bolsas plásticas cayendo al suelo, las respiraciones entrecortadas, los pasos desordenados, todo se mezclaba en una escena imposible de mirar sin rubor. Ni siquiera me di cuenta de que Ethan se acercaba, hasta que el olor a cigarro llenó mis fosas nasales. Justo cuando escuché su voz, Selena, me sobresalté. Quise apartar a Joel, pero él me atrajo más hacia su pecho, con los ojos todavía nublados por el deseo. Mirando a Ethan con una calma provocadora, la rabia de Ethan estalló de inmediato. Tal vez le dolió demasiado. Su voz temblaba, una mezcla de ira, decepción y dolor. Selena, cuando estabas conmigo, cada vez que quería besarte, tú te apartabas. ¿Y ahora, ni siquiera puedes esperar a llegar a casa? 8 años, no 8 días. ¿Qué significó Ethan para ti? ¿Realmente? ¿Tu corazón está hecho de piedra? ¿De verdad crees que no tengo sentimientos? ¿Que no me duele? Selena, aún ahora, él no cree que haya hecho nada malo. Tal vez, para él, yo nunca fui suficiente, nunca digna de ser mostrada al mundo. Así que se supone que debo agradecerle todo lo que ha hecho, incluso el daño que me causó, porque alguien como yo debería sentirse afortunada solo por recibir su atención. Con la cabeza apoyada contra el pecho de Joel, no me moví, solo hablé con voz tranquila. Ethan, no hay nada más que decir. Terminemos aquí. Ethan finalmente se derrumbó emocionalmente. Intentó apartarme, pero Joel lo empujó de un golpe seco. Fue entonces cuando Ethan reconoció el rostro de Joel, con la mano temblando. Lo señaló. ¿Eres tú? Ethan se levantó y lanzó un puñetazo hacia Joel. Yo que te consideraba un hermano, y tú te acuestas con mi mujer. Joel atrapó el puño de Ethan y lo arrojó a un lado. Dijo con frialdad, ella se asusta con facilidad. No la asustes. Busca un lugar. Yo te acompaño a pelear. Ethan apretó la mandíbula con tanta fuerza que casi se parte una muela. Muy bien, tienes agallas. Joel me apartó suavemente de su pecho. Se agachó y recogió la bolsa con los víveres del suelo. Abrió la puerta y me dio un beso en la frente. Espérame en casa. Me empujó suavemente hacia adentro y cerró la puerta. Y justo antes de que se cerrara, alcancé a ver los ojos enrojecidos de Ethan, como si me amara con locura. Tal vez sí me amaba. Después de todo, nadie acompaña a alguien durante 8 años sin sentir algo. Pero ahora, ¿cuánto de ese amor quedaba? Solo era un juguete que él creía tener asegurado, que otro vino a arrebatarle. Y eso, no lo podía tolerar. Capítulo 20. Afueras. Campo abierto. Apenas bajaron del coche. Ethan le lanzó un puñetazo directo a Joel. ¿Tú eres humano? ¿Te acostaste con la mujer de tu propio hermano? Ethan estaba totalmente fuera de sí. Golpeaba con furia. Rápido. Como un loco. Joel no pudo esquivarlos todos y recibió varios impactos. Pero cuando Ethan empezó a cansarse, Joel contraatacó con brutalidad. ¿Tu hermano? ¿Desde cuándo tú eres mi hermano? ¿Esa amante que tienes por madre se puede comparar siquiera con la mía? Y dime, ¿realmente era tuya esa mujer?
Con razón a tu madre le gustaba meterse en relaciones ajenas. Supongo que robar lo que no es tuyo les parece emocionante a los de tu familia. Tus 8 años de amor no valen ni una paleta que le di cuando estaba en el fondo. La mujer que no pudiste tener en 8 años. Yo la tuve en 2 meses. Y tú, ya estás más que borrado de su memoria, como si nunca hubieras existido. Hasta dijo que en 8 años nunca sintió que tu amor fuera sincero. Isen temblaba de rabia, las venas marcadas en el cuello. Cállate, hijo de puta. Los dos tenían estaturas similares, y la pelea estaba pareja. Pronto los dos terminaron con el rostro golpeado y ensangrentado, pero Joel seguía con esa sonrisa arrogante. Solo sus ojos, fríos como el hielo, delataban la oscuridad real. Isen, heredaste el descaro de tu madre al 100%. Cuando supe que llevabas 8 años sin acostarte con Selena, supe que estabas enamorado de verdad, pero ni tú mismo sabías cuánto. Y por eso, tú siempre serás el chiste, igual que cuando tu mamá convirtió a la mía en una burla para todos. El rostro de Isen se tornó gris ceniza. Ni una palabra salía de su boca. Quería descuartizar a Joel con las manos. Apretó los dientes, y cada golpe que lanzaba era con intención de matar. Te traté bien, Joel. Siempre te traté bien. Jamás imaginé que fueras tan ruin. ¿Qué te hizo Selena? ¿Por qué tenías que usarla así? ¿Sabes que podrías arruinarle la vida? Joel soltó una carcajada mientras contraatacaba. ¿Y cuando tú la lastimaste, pensaste en cómo la estabas destruyendo? La traición que sientes ahora es la misma que ella sintió cuando tú y Lisa la apuñalaron por la espalda. ¿De verdad crees que te va a perdonar? Selena ya no te quiere. Isen rugió, y le dio un puñetazo a Joel directo en la cara. Usó toda su fuerza en ese golpe. Después del impacto, se desplomó de rodillas, desesperado, el rostro completamente desfigurado por el dolor. Eres una bestia, Joel, un maldito animal. Joel se limpió la sangre del labio con el dorso de la mano y respondió con desprecio. Comparado con tu madre, yo ni siquiera califico para estar en su liga. Dicho eso, se dio la vuelta y se alejó. Al llegar junto al coche, se detuvo. De espaldas a Isen, dijo. Selena estuvo contigo porque creyó que tú la amabas de verdad, no porque ella te amara. Así que irá con quien la ame, no con quien ella amó. Tú nunca fuiste tan importante para ella. Isen, capítulo 21. Joel me dijo que lo esperara. No lo hice de forma intencional. Me fui a dormir temprano, pero aún así, despertaba una y otra vez, hasta que, en una de esas, el sonido del celular me sacó del sueño. Un número desconocido. Dudé unos segundos, y contesté. Apenas se conectó la llamada, escuché la risa desquiciada de Isen. Ya no tienes que esperar a Joel, lo maté a golpes. Fruncí el ceño, no dije nada. Isen siguió hablando. ¿Sabes quién es Joel realmente? Es mi medio hermano, mismo padre, distinta madre. Soltó una carcajada distorsionada. ¿De verdad creías que estaba contigo por amor? Se metió contigo solo para vengarse de mi madre, para vengarse de mí. Nunca te amó. Selena, dime, ¿quién te amaría? Si no soy yo, vuelve conmigo. Yo soy el único que te ama de verdad. Demasiada información, demasiado de golpe. No podía procesarla toda. Joel, el medio hermano de Isen. Así que era eso. Mi corazón dio un pequeño vuelco, un dolor sordo. No era fuerte, apenas un eco constante por los nervios. Y de pronto, todo tuvo sentido. Las piezas se encajaron. Me sentí extrañamente aliviada. Esto sí se parecía más a mi vida real. ¿Cómo iba alguien a amarme sin motivo? Supongo que, en el fondo, nunca lo creí. Por eso, ahora, no me sentía triste. Respondí con frialdad, incluso con un toque irónico. ¿Y luego qué? ¿Tú te vas a casar conmigo? Isen, Joel tampoco se va a casar contigo. Solo quiere quitarme todo lo que me gusta, hasta que nos destruyamos los dos. Ese, tampoco, fue clave. En medio de su pérdida de control, por fin dijo la verdad. Nunca pensó en casarse conmigo. Nunca lo quiso. Sonreí, sin emoción. Lástima. Joel ya se casó conmigo. Silencio. Largo. Hasta que, con voz hueca, Isen preguntó, Selena, ¿tú tienes corazón? Le respondí tranquila, no, no tengo. Y colgué. Justo después de cortar, llegó un correo. Era de Isen. Un archivo de audio. Lo abrí sin pensar. Era una grabación de la pelea entre él y Joel. Capítulo 22. En el silencio de la habitación, la voz de Joel se escuchaba nítida. Cada palabra resonaba en mis oídos, amplificándose hasta volverse ensordecedora, tanto así que no me di cuenta en qué momento había llegado. No fue hasta que se sentó frente a mí y me secó con cuidado las lágrimas que ni siquiera había notado, que me percaté de su presencia. Aparté el rostro, esquivando su mano. Joel, nosotros,
Antes de que pudiera terminar la frase, él tomó mi rostro entre sus manos y me besó profundamente. Su cara estaba llena de moretones, marcas azules y moradas. No era un espectáculo agradable, pero de alguna forma, ese aspecto salvaje le daba una intensidad desgarradora. Me besó con fuerza, con desesperación, durante mucho, mucho tiempo. Solo se detuvo cuando apoyó su frente en la mía, mirándome a los ojos, y dijo: la madre de Isen era paciente de mi madre. Tenía una enfermedad complicada, y su familia no tenía dinero. Mi madre la cuidó con dedicación. Para ayudarla, mi padre creó un fondo benéfico en el hospital, para cubrir los gastos médicos de esa mujer. Pero ella usó su agradecimiento como excusa para seducir a mi padre, y acabó destruyendo el matrimonio de mis padres. Pagó la bondad con traición. El hombre al que amaba la destrozó. Mi madre cayó en una depresión profunda, y aún así, esa mujer seguía viniendo a provocarla. Mi madre murió sin paz, en la tristeza más absoluta. Los ojos de Joel estaban rojos. Las lágrimas se agolpaban. Selena, lo admito, estar contigo al principio fue parte de mi venganza contra Isen. Mis sentimientos no fueron puros ni del todo sinceros al comienzo. Pero ahora, quiero de verdad compartir una vida contigo. Isen no es para ti. Si decides divorciarte de mí, respetaré tu decisión. Observé al hombre frente a mí, dolido, roto, como si pudiera quebrarse en cualquier instante. Era como otro yo. Dos personas tratando de recomponerse entre los restos de una vida hecha añicos. Le limpié suavemente la lágrima que se deslizaba por su rostro. Joel, ¿alguna vez has amado a alguien sin poder tenerlo? Él tomó mi mano, la acercó a sus labios y la besó suavemente. No, bajé la mirada, sin alegría, pero tampoco con tristeza. Pasó un momento antes de que tomara suavemente su mano. Joel, nos acompañamos. ¿Solo tú y yo? En ese instante, sentí que por fin mi corazón había vuelto al calor del mundo real. Su imperfección, su falta de pureza, hacían que todo se sintiera más auténtico. Joel levantó mi barbilla. Selena, si lo dices, no te puedes arrepentir después. Sonreí. Que no me arrepienta ahora, no significa que nunca lo haré. Pero antes de que pudiera terminar la frase, él me besó de nuevo. Esta vez, sin contención, no se detuvo. Su voz llegó a mi oído, grave y temblorosa. Esta noche, aunque llores, voy a ejercer mis derechos de esposo. Estás herida, pues el dolor hará que se sienta aún mejor. Joel, llámame esposo. El viento suave del otoño entraba por la ventana, meciendo la luz de luna que se derramaba en el suelo. En mi vida, por fin había alguien con quien caminar. No sabía hasta dónde nos llevaría este camino juntos, pero quería recorrerlo con él, hombro a hombro, en medio del caos de este mundo. En los sueños, todo es flores. En la realidad, todos son escombros. Pero él está realmente aquí, a mi lado. Así que sigamos caminando, hasta que ya no podamos volver la vista atrás, hasta que el alma ya no sepa cómo curarse. Escena extra 1. Al principio, Isen no creyó que Selena y Joel se hubieran casado de verdad, hasta que Selena le estampó el certificado de matrimonio en la cara. Él lo miró, sin moverse. Su mente se quedó en blanco. Jamás pensó que Joel realmente se casaría con Selena. Joel era ambicioso, siempre lo había sido. No solo quería destruir a Isen, quería destruir a toda su familia. ¿Cómo alguien como él podía haber elegido casarse con Selena? Y Selena, tan tranquila, tan en paz junto a Joel, como si los 8 años que pasó con Isen no hubieran dejado ni una huella en su corazón. La forma en que lo miraba, fría, indiferente, implacable. Y aún así, Isen no pudo evitar preguntar, con voz rota, como un tonto desesperado. Joel dijo, que nunca me amaste, ¿es verdad? Selena lo miró como se mira un vaso de agua tibia, sin sabor, sin emoción. Le respondió con calma. Isen, ¿de verdad no lo sentiste? ¿No supiste nunca si te amaba o no? Entonces, ¿para qué preguntas ahora? En ese instante, él bajó la vista al pequeño elástico en su muñeca, y los ojos comenzaron a arder. De pronto, soltó una risa apagada. Selena conocía todas sus contraseñas, WeChat, Alipay, sus cuentas bancarias. De vez en cuando las revisaba, para ver si hablaba con otras mujeres. Cuando tenía tiempo, le cocinaba y le llevaba la comida hasta la oficina. Y si lo veía con otra mujer, se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo pensar que ella no lo amó? Fue él quien destruyó su amor, poco a poco. Él fue quien convirtió la esperanza en sus ojos, en cenizas. Esa verdad le rompió el alma como nunca antes. Siempre se había creído inmune, un tipo que podía pasar entre las flores sin que una sola hoja se le pegara. Pensaba que el amor no lo alcanzaría nunca, pero ahora, ese dolor, como si le arrancaran el corazón, casi no lo dejaba respirar. Caminaba sin rumbo por una calle vacía. Otro año,
Otro otoño profundo. El viento soplaba frío, y las hojas cubrían el suelo. A lo lejos, la música salía de unos parlantes y se esparcía por las esquinas. Ese deseo de envejecer contigo ya no vale nada. Dijiste que no hay que culparse por la tristeza que uno mismo crea. Cualquiera puede olvidar a cualquiera, por completo. Solo se entiende el peso del amor cuando se ha amado de verdad. Solo se entiende la fuerza del vino cuando se ha estado ebrio. Y fue al final del destino, cuando entendió lo que había perdido. En esta vida, solo se ama de verdad y con pureza una vez. Isen le entregó ese amor a Selena, y Selena también se lo dio a él, pero no llegaron al final del camino. Y ahora, cada vez que la noche era demasiado silenciosa, caía otra vez en el remordimiento. Si tan solo se hubiera casado con ella antes, si tan solo no hubiera hecho todas esas estupideces, si tan solo hubiera reconocido sus sentimientos a tiempo, ¿Joel habría tenido la oportunidad de meterse en su lugar? Pero, en este mundo no existen los si hubiera. Solo le quedaba dar vueltas eternamente, entre la resignación y el arrepentimiento, en este mundo caótico y sin rumbo, dejándose llevar por la corriente. Así terminaría su vida. Escena extra 2. En los días que siguieron, tal como Joel lo dijo, nadie volvió a molestarme. Casi no volví a ver a Isen. Dicen que él y Joel estaban en guerra en el mundo empresarial. Al final, la empresa de Isen quedó al borde de la quiebra. Lisa y ese hombre, que no era precisamente un santo, se destrozaron entre sí. Ese tipo la tenía en la mira, haciéndole la vida imposible. Lisa no tuvo más días en paz, y mucho menos tiempo para venir a buscarme. Y así, mi vida por fin se estabilizó. Cada mañana, al despertar, ver el sol entrando por la ventana, escuchar el canto fresco de los pájaros y el murmullo de la gente allá afuera, me hacía pensar, tal vez el mundo no es tan terrible después de todo. En cuanto a Joel, sigue llevándome al supermercado, de la mano, y cocinamos juntos al volver a casa. No importa cuán tarde sea, mientras no esté de viaje, él siempre vuelve. No hay otras mujeres a su alrededor. Detesta las infidelidades con toda su alma. Y ahora, si su amor es puro o no, si su corazón es sincero o no, ya no me importa tanto. Poder vivir tranquila, sin sobresaltos, para mí, eso ya es la mejor vida posible.